El día de hoy, el contenido del video es los elementos del cuento, ¿cuáles son? El narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones. Empecemos. Empecemos con los elementos del cuento. Como ya se los adelanté en el contenido, los elementos del cuento son el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones del cuento. Hablemos un poco sobre el narrador. El narrador es la persona que cuenta, describe y detalla lo que va sucediendo en la historia, lo que va sucediendo en el cuento. Él es el que presenta a los personajes, a cada uno de ellos, da también sus características. También sitúa la historia en un espacio y tiempo determinado. Y algo importante es que el narrador puede participar de la historia como no puede participar de la historia. Por lo general no participa de la historia, pero hay casos en los que el narrador también es un personaje que forma parte de las acciones. Ahora, los personajes. Generalmente hay un protagonista, es decir, el personaje más importante de la historia, que es al que le pasan un montón de cosas y que al final tiene un final feliz, en la mayoría de los casos. Los demás personajes son los secundarios. Algunos son antagonistas, es decir, que están en contra del personaje principal o del protagonista, y otros ayudan al protagonista a lograr sus objetivos. De ellos, de todos los personajes, es de quienes se trata la historia. Ellos llevan a cabo las acciones. Conforme avanza la narración, los personajes van revelando su conducta y su carácter. Ya te vas dando cuenta, mientras el cuento avanza, quién es el protagonista, quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. En cuanto al espacio, el espacio es el lugar o lugares en donde se desarrollan las acciones del cuento. A veces empieza como en un lugar muy lejano o en un pueblo en las montañas. A veces no te dicen específicamente qué lugar real es, porque por lo general los cuentos son de ficción, entonces no te especifican el lugar o no te lo dicen muy claramente, pero básicamente lo presentan al principio del cuento. El tiempo. El tiempo es el momento en el que se desarrolla la historia y en el que se desarrollan las acciones. En los cuentos infantiles tiende a ser lineal. Usualmente también se presenta al principio de la historia. Hace muchos años o había una vez, estas dos frases te presentan una historia en el pasado. Y por lo general los cuentos empiezan así. Y en cuanto a que tiende a ser lineal, me refiero a que en los cuentos infantiles se dan una acción después de otra. Muy pocas veces se da una acción y luego se regresa al pasado o del pasado se va al futuro. Siempre es una acción después de otra en los cuentos infantiles para que sea de mejor comprensión. Pero ya en cuentos para adolescentes o para adultos, a veces el tiempo no es lineal, sino que del presente te vas al futuro y luego regresas al presente y luego te vas al pasado y de esa manera entretienes más al lector. Las acciones. ¿Qué pasa con las acciones de los cuentos? Las acciones son los acontecimientos. Esos acontecimientos pueden ser simultáneos, es decir, que sucedan al mismo tiempo, sucesivos, es decir, que sucedan uno después de otro, reales dentro de la historia o imaginarios dentro de la historia. Y todos estos acontecimientos son los que forman el argumento o la trama que va a seguir la historia desde su principio, pasando por el nudo hasta su final. Bien, chicos, eso es todo con respecto a los elementos del cuento. Espero que les haya servido y espero que les haya gustado.